This call is now being recorded. Buenas tardes a todos. Vamos a desarrollar la discusión 2. En esta oportunidad trataremos el tema imperfecciones del arreglo atómico. ¿Qué tipo de imperfecciones hemos estudiado en clase? Nuestra discusión abordará el tema de las imperfecciones puntuales. Por tanto, haremos ejercicios relacionados con el tema de vacantes, átomo sustitucional y átomo intersticial. Conozcamos el problema 1. El enunciado nos dice: el litio tiene un parámetro de red de 3.5089 por 10 a la menos 8 centímetros y contiene una vacancia por cada 200 celdas unitarias. Calcule la densidad de litio. Para resolver este problema, debemos entender qué significa el término vacancia. La vacancia es un hueco. Recordemos que los átomos se organizan en el espacio ocupando el concepto de látice espacial. Red o látice no es más que un conjunto de puntos. Asociamos coordenadas cartesianas a estos puntos en el espacio. Y en cada una de estas posiciones o puntos se asocia un átomo. Como vemos en la imagen, vamos a tener distintos átomos, cada uno de ellos asociado a un punto de látice o red espacial. Pero hay un punto, porque el punto existe, pero el átomo no. A esta condición se le llama vacante o vacancia. El problema se refiere a que en este material, cada 200 celdas existe una vacante. Recordemos que hay patrones regulares en los que los átomos se ordenan. Por lo tanto, el orden regular que se extiende a lo largo de cualquier dirección permite establecer esta proporción. Una vacante cada 200 celdas unitarias. Puede que en alguna zona estén dos vacantes juntas, que haya condensación de vacante. Pero como no puede determinarse en qué región de la estructura de la red existe ese defecto, se tiene que expresar por medio de esa proporcionalidad que está descrita en el problema. Este problema nos pide calcular la densidad de litio. ¿Cómo vamos a calcular la densidad de litio? Vamos a escribir la ecuación que estudiamos en clase para la densidad. Recordemos cuál es esa ecuación. Tenemos densidad es igual pues a masa sobre volumen. Entonces, vamos a aplicar esta expresión, pero a escala de celda unitaria. Hablamos en la clase anterior de la importancia de este concepto. Entonces decimos, la celda unitaria es la mínima subdivisión que retiene las características del material. Por ello, puedo calcular la densidad en la celda unitaria relacionando la masa de los átomos en la celda unitaria y el volumen de la celda unitaria.
Desplegando esta ecuación, tendremos lo siguiente. Aplicando el concepto de mol y sabiendo que en la celda unitaria hay cierta cantidad de átomos, el concepto de densidad quedará expresado de la siguiente forma. Número de átomos en la celda unitaria por la masa atómica de ese elemento dividido por la constante de Avogadro y el volumen de la celda unitaria. Y esta es la ecuación que nos permite calcular la densidad de cualquier elemento. Evaluemos ahora los datos que tenemos en el problema y los datos que podemos conocer. Comencemos. La masa atómica. La masa atómica la determino de la tabla periódica o bien es un dato del problema. En nuestras guías de discusión, por lo general, se incluyen todos los datos a utilizar. Y si este dato faltara, podemos recurrir a los apéndices de la bibliografía o a una tabla periódica, verificando el origen, porque hay muchas tablas periódicas disponibles en la red. La constante de Avogadro, como su nombre lo indica, es un valor fijo. 6.022 por 10 a la 23 átomos por mol. El volumen de la celda unitaria dependerá del sistema. Para este problema se trata de litio. Y cuando revisamos la estructura cristalina del litio, vemos que sus átomos se ordenan siguiendo un patrón BCC. A la derecha tenemos una imagen de esta estructura en la que intencionalmente he dejado este sitio en el que aparentemente no hay un átomo. Nos está representando la situación del problema. Como podemos notar, las vacantes, al igual que los átomos, también se comparten entre grupos de celdas. Entonces, debe determinarse cuál es la influencia de esa vacante en la masa de la celda unitaria. De acuerdo a esas características, ya que el litio cristaliza siguiendo la estructura BCC, recordamos que el litio tiene 2 átomos por celda unitaria y que además pertenece al sistema cúbico. Ya que pertenece al sistema cúbico, el volumen se expresa como lado al cubo y el lado está representado por el parámetro de red. Por lo tanto, esta variable que tenemos acá será igual a parámetro de red al cubo. Si revisamos el enunciado del problema, veremos que hay un dato de parámetro de red. Por lo tanto, este es un dato. La bibliografía nos muestra muchas veces datos de parámetros de red, pero recordemos que cuando existen las vacantes afecta, como también cuando existen átomos sustitucionales o intersticiales. De todas las variables presentes en la fórmula, pues te hemos dejado una al final. Número de átomos por celda unitaria. En el caso ideal, este valor sería 2, porque es la cantidad de átomos que corresponden a la estructura BCC. Sin embargo, hay vacantes. Y como hay vacantes,
Quiere decir que este número de átomos de la estructura BCC ya no es 2. ¿Cuál es entonces la cantidad de átomos que tiene esta celda BCC afectada por la presencia de las vacantes? Tendremos que considerar que el número de átomos en la celda unitaria será igual a la cantidad de átomos considerando la celda ideal o perfecta menos las vacantes. Entonces, por lo que hemos dicho previamente, el número de átomos ideal es igual a 2 y a esta cantidad restaremos las vacantes. ¿Cuál es la cantidad de vacantes? Para ello, utilizaremos los datos de nuestro problema. Hay una vacante por cada 200 celdas unitarias. Nos están diciendo un cuarto. Bueno, calculemos. Ahí tenemos una respuesta. Raúl nos dice que un cuarto. Una vacante cada 200 celdas unitarias. Si existe una vacante por cada 200 celdas unitarias, en una celda unitaria, ¿cuántas vacantes hay? Ah, muy bien, Juan. Establecemos esta relación. Recuerden, esto es posible porque hay un orden de largo alcance. Entonces, X será igual a 1 por 1 sobre 200, de donde la cantidad de vacantes, como ya algunos la han calculado, será igual a 1 sobre 200 o lo vamos a expresar 0.005. Y como Juan Gilberto se nos adelantó, coincidimos en que la cantidad de átomos será igual a 2 menos 0.005, de donde la cantidad de átomos real que hay en la celda es la respuesta de Juan Gilberto. No, Carlos. Queda registrado en la plataforma la asistencia. Bien, entonces, ya tenemos la cantidad de átomos reales. Por lo tanto, ya podemos completar la ecuación para la densidad que hemos planteado anteriormente. Densidad es igual a número de átomos en la celda unitaria por la masa atómica dividido por la constante de Avogadro y el volumen de la celda unitaria. Tendremos entonces 1.995 por el valor de la masa de litio, 6.94, dividido la constante de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23, y el volumen de la área, que es el valor del parámetro
lo tenemos, lo voy a recordar acá. 3.5089 por 10 a la menos 8 al cubo. Operando, ya simple cálculo, vamos a tener que la densidad de litio es de 0.532 gramos por centímetro cúbico. Gracias, Juan Gilberto. Excelente. Y esta es la respuesta del primer problema. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda sobre la solución del problema 1? Si no hay preguntas, procedemos a resolver el problema 2. Ya hicimos el ejercicio de calentamiento, ya recordamos la expresión para la densidad, las características de la celda. Ahora tenemos un ejemplo con un grado mayor de complejidad. Problema 2. Su enunciado nos dice: determine el valor del parámetro de red de la celda unitaria de una aleación sustitucional 80% plata, 20% paladio, si cristaliza en una estructura FCC. ¿Qué me pide el problema? Identifiquemos. El problema me pide el valor del parámetro de red. Esta es la incógnita. En este caso se trata de una aleación sustitucional. ¿Cuál es el defecto? Átomo sustitucional. ¿En qué consiste este defecto? En que tenemos una red base de plata, es la que está en mayor cantidad, y la tenemos marcada acá a la derecha. Ahí tenemos la plata. La estructura FCC, cúbicas de cara centrada, y en algunos lugares, como podemos ver acá, átomos de paladio sustituyen las posiciones de los átomos de plata. Cuando tenemos porcentaje y no hay ningún símbolo, entendemos que es porcentaje en peso. Y cuando hablamos de porcentaje en peso de un elemento A, sabemos que es una relación entre sus masas. Masa de A entre la masa total, y como es porcentaje, por el 100%. Siendo una estructura FCC, pertenece al sistema cúbico. Hay características asociadas a la celda, tales como 4 átomos por celda y el volumen, parámetro de red al cubo. Tenemos un factor de empaquetamiento, tenemos un número de coordinación. Hay también otras características que en este problema no las vamos a utilizar, pero que permiten describir ese arreglo. ¿Cómo calculamos el parámetro de red? Les comentaba, la plata tiene un parámetro de red asociado, pero en este caso, como hay un átomo distinto, con una energía de enlazamiento distinta, con un radio y una masa distinto, el parámetro se ve afectado. Claro, el defecto
molesta o influye en cierta zona, pero se reproduce como estadísticamente a lo largo de todo el material debido a que el ordenamiento es regular. Entonces, se asumen esas condiciones para caracterizar, pero pueden diferir y es un valor estadístico. Entonces, ¿cómo vamos a calcular ese parámetro de red? Nuevamente, vamos a recordar las características de la celda. Aquí tenemos un modelo en el que vamos a asumir que estos son los átomos de plata y estos son los átomos de paladio, que es nuestra aleación. Entonces, el problema nos pide calcular el parámetro. La composición es 80% plata, 20% paladio. De las características de la celda, nos dice que es un arreglo FCC en el que hay 4 átomos por celda unitaria y pertenece al sistema cúbico. Como pertenece al sistema cúbico, quiere decir que el volumen es igual al parámetro al cubo. Y esto nos da una idea de que si la incógnita es el parámetro de red, por medio del volumen, puedo obtener ese valor. Pero ¿y el volumen? Vamos a recordar la ecuación para la densidad. Pero ahora la vamos a escribir considerando la presencia de los átomos sustitucionales. La densidad de la aleación plata-paladio va a ser igual. Y aquí nos va a quedar bastante grande. En el numerador vamos a tener el número de átomos de plata por su masa atómica de la plata más el número de átomos de paladio por la masa atómica del paladio, dividido por la constante de Avogadro y el volumen de la celda unitaria. Como el volumen de la celda unitaria es el parámetro al cubo, voy a despejar el parámetro. Esta ecuación la hemos ocupado en la discusión 1, ya la conocemos y nos quedará de la siguiente forma. A es igual, vamos a poner acá, el numerador no cambia, número de átomos de plata por la masa atómica de la plata más número de átomos de paladio por la masa atómica del paladio sobre la constante de Avogadro multiplicada, y en este caso, por la densidad de la aleación plata-paladio. Y esto, raíz cúbica. A esta ecuación le vamos a llamar ecuación 1. A continuación, en esta ecuación 1, vamos a ver con qué datos contamos, qué datos podemos calcular o qué datos podemos obtener de tablas para resolverla. Entonces voy a pasar acá para copiar la ecuación
y que podamos ir juntos buscando esos valores. A es igual. Número de átomos de plata por la masa atómica de la plata más el número de átomos de paladio por la masa atómica del paladio sobre la constante de Avogadro y la densidad de la aleación plata-paladio. Y esto, raíz cúbica. Bien. Entonces, a partir de esta ecuación, las masas, ya sabemos, son datos. Que bien se obtienen de la tabla periódica o las obtenemos de tablas en la bibliografía. Todos los libros tienen un apéndice o estas referencias. La constante de Avogadro es un valor fijo, 6.022 por 10 a la 23 átomos por mol. Y ahora notamos que tanto la densidad de la aleación como la cantidad de átomos de paladio y de plata son incógnitas. Entonces, nuestra tarea será determinar la densidad de la aleación plata-paladio, el número de átomos de plata y el número de átomos de paladio. Este es un problema que si bien no es tan complejo, pero sí es largo de resolver. Comenzamos entonces determinando la densidad de la aleación plata-paladio. Para determinar la densidad, aplicaremos la regla de las mezclas. ¿Qué nos dice la regla de las mezclas? Esta regla se aplica principalmente a materiales compuestos o a materiales que están formados pues, por dos elementos, como vemos acá. La densidad de la aleación va a ser igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta N del producto de la fracción volumétrica por la densidad de cada componente. En este caso, desglosando la expresión para nuestro problema, nuestra situación particular, tendremos que será igual a la fracción volumétrica de la plata por la densidad de la plata más la fracción volumétrica del paladio por la densidad del paladio. FB, fracción volumétrica. Así como relacionamos el porcentaje en peso a una relación de masas, la fracción volumétrica es una relación entre volúmenes. Fracción volumétrica de la plata será igual al volumen de la plata sobre el volumen de la plata más el volumen del paladio. Las densidades de la plata y del paladio son datos que están en la tabla en nuestra discusión. Entonces, ¿de dónde calculamos los volúmenes? Para calcular el volumen, voy a recordar nuevamente
la ecuación para la densidad. Masa entre volumen. Por lo tanto, densidad de plata será igual a la masa de la plata sobre el volumen de la plata. Y de aquí voy a despejar volumen. Ahora la pregunta es, ¿la densidad es un dato de tabla? ¿La masa de dónde la obtengo? La masa la voy a determinar de la composición química. $80 plata, 20% paladio. ¿Cuánto es la masa de plata y cuánto es la masa del paladio? Partiendo de la composición, dijimos que son porcentaje peso. Y esta es una relación entre masas. Porcentaje peso de plata va a ser igual a la masa de plata sobre masa de plata más masa del paladio por el 100%, ¿sí? Entonces, la masa de la plata más la masa del paladio es igual a la masa total. Para resolver este punto, asumiremos una masa base. Esta masa, por facilidad, es de 100 gramos. ¿Por qué elegimos 100 gramos? Porque si tenemos porcentaje en peso de plata es igual a la masa de plata sobre la masa total y esta masa total es de 100, pues solo lo pongo aquí y si esto se multiplica por 100, se simplifica y puedo decir que la masa de plata serán 80 gramos, lo que tenemos acá. Entonces, de esos 100 gramos, la masa de plata son 80 gramos y la masa del paladio 20 gramos. Tenemos entonces valores de masa y densidad y podemos calcular el volumen. Calculen volumen de plata, masa de plata sobre densidad de plata. Esto va a ser igual a 80 sobre la densidad de la plata, que tiene un valor de 10.49. Pueden ustedes revisar la tabla. El volumen de la plata es entonces 7.626 centímetros cúbicos. De igual forma, el volumen del paladio, masa del paladio sobre densidad del paladio. 20 sobre la densidad, que es 12.02, y el volumen del paladio tiene un valor de 1.664 centímetros cúbicos.
¿Cuál es la fracción volumétrica de la plata? Volumen de plata sobre volumen total. ¿Cuál es la fracción volumétrica de la plata? ¿Y cuál es la fracción volumétrica del paladio? Pueden escribir sus respuestas en el chat o abrir micrófono. Marlon, si es una fracción, no podemos tener ese valor entero. Muy bien. Fracción volumétrica de plata, 0.82. Y restando de 1, la fracción volumétrica del paladio, 0.18. Si están pensando que tiene un valor bastante similar con la composición, esto sucede porque tienen masas atómicas muy cercanas. Entre mayor la diferencia en las masas, pues vamos a ver mayor diferencia entre fracciones peso, fracciones volumen, fracciones atómicas. Bueno, ya tenemos entonces las fracciones volumétricas, tenemos los valores de la densidad. Ahora calculemos la densidad de la aleación. Calculando la densidad de la aleación plata-paladio. Dijimos que aplicábamos la regla de las mezclas. Entonces, densidad va a ser igual a la fracción volumétrica de la plata, 0.82, multiplicada por la densidad de la plata, 10.49, más la fracción volumétrica del paladio, 0.18, multiplicado por su densidad, 12.02. Calculando la densidad de la aleación, tiene un valor de 10.76 gramos por centímetro cúbico. Bien, tenemos entonces la respuesta del primer numeral. Recuerde que debemos calcular la cantidad de átomos también. Ahora calculemos el número de átomos de plata y de paladio.
¿Cómo lo calculamos? Tenemos una composición química de la aleación expresada en porcentaje en peso. Entonces, vamos a expresar esto de aquí es porcentaje peso. Vamos a expresarlo como porcentaje atómico y a partir de allí relacionarlo con la cantidad de átomos que hay en una celda. Sabemos que la celda es FCC, por lo tanto, habrán 4 átomos en total. De estos 4 átomos, habrá una cantidad X de átomos de plata y habrá una cantidad Y de átomos de paladio. Y X más Y será igual a 4. Pueden expresarlo también en fracción mol. Yo lo voy a hacer por porcentaje atómico, pero ambas soluciones se aceptan. Comencemos entonces aplicando el concepto de mol. Para la plata. Y este concepto nos dice que en la masa atómica de la plata, que tiene un valor de 107.868 gramos, hay una constante de Avogadro de átomos, 6.022 por 10 a la 23 átomos. En los 80 gramos de plata, ¿cuántos átomos habrán? Y resolviendo, X tiene un valor de 4.466 por 10 a la 23. ¿Qué son estos? Átomos de plata. Ahora para el paladio. En la masa atómica del paladio, de la tabla tenemos que la masa es 106.4 gramos. Hay 6.022 por 10 a la 23 átomos. En los 20 gramos de paladio, de acuerdo a la composición de esta aleación, habrá una cantidad Y de átomos. Y tiene un valor de 1.132 por 10 elevado a la 23. ¿Qué son estos? Átomos de paladio. Conociendo la cantidad de átomos, esa X y Y que acabamos de calcular, podemos determinar la fracción atómica. Todo esto es visto de química técnica, ya son procesos que ustedes conocen. Fracción atómica de la plata va a ser igual al número de átomos de la plata sobre la cantidad de átomos totales. Número de átomos de plata más número de átomos de paladio. No le pongo el 100%, lo voy a trabajar como fracción. Resolviendo, pueden ustedes confirmarlo. Tenemos fracción atómica de la plata es igual a 0.798.
y fracción atómica del paladio 0.202. Son muy cercanos con las fracciones peso porque las masas también son muy cercanas. La teníamos por acá. Aquí la vimos, ¿verdad? La masa del paladio y de la plata, 107 y 106. Son muy cercanos estos valores y de allí que no tengamos tanta diferencia. Muy bien, Juan Gilberto, muy bien. Entonces, ¿cómo llegamos a la respuesta de Juan Gilberto? Volvemos a plantear la fracción atómica. Fracción atómica de la plata va a ser igual al número de átomos de plata sobre el número de átomos totales. Pero como estamos hablando de una celda unitaria, estos van a ser 4. Despejando, el número de átomos de plata será igual a la fracción atómica de la plata multiplicada por 4. Y de allí es que Juan Gilberto obtuvo su respuesta del número de átomos de plata igual a 3.2. Si la plata suma 3.2 átomos, ¿cuántos de paladio hay? 0.8. Gracias, Juan Gilberto. Muy bien. Pues ya pueden notar que tenemos nuestras incógnitas resueltas. La densidad de la aleación, la cantidad de átomos de plata y la cantidad de átomos de paladio. ¿Cuál es el valor del parámetro de red? Recordemos que el parámetro de red es igual a la raíz cúbica de. En lo que yo copio, ustedes van resolviendo. Número de átomos de plata por la masa atómica más el número de átomos de paladio por la masa atómica, esta es plata, sobre la constante de Avogadro y la densidad de la aleación plata-paladio. Sustituyendo los valores, el parámetro de red va a ser igual a la raíz cúbica de 3.2 por 107.868 más 0.8 por 106.4 sobre 6.022 por 10 a la 23 multiplicado por 10.764. Y el parámetro de red tiene un valor de 4.05 por 10 a la menos 8 centímetros, siendo esta la respuesta del segundo problema.
¿Tenemos preguntas? ¿Tenemos dudas? ¿Hay algún paso que no quedó claro referente a la solución del problema 2? Si no tenemos preguntas, procedemos a resolver el tercer problema. El enunciado de este problema nos dice: suponga que se introduce un átomo de hidrógeno por cada 240 átomos de hierro en posiciones intersticiales de hierro FCC y se obtiene un parámetro de 0.36 nanómetros. Calcule la densidad para la aleación hierro-hidrógeno. Identifiquemos el defecto, la incógnita y la información que suministra este problema. La incógnita del problema es la densidad. El tipo de defecto es átomo intersticial. ¿En qué consiste este defecto? En que entre el arreglo de los átomos de la estructura, como vemos en la imagen a la derecha, ¿verdad? Aquí vemos átomos de hierro y entre estos átomos quedan espacios, quedan huequitos. No son puntos sin llenar, sino que son sitios en los que perfectamente puede acomodarse un átomo cuando tiene un radio muy pequeño, inferior a un Armstrong. Es así como el hidrógeno, el carbono, aprovechan estos espacios para acomodarse. Son pequeños, se pueden difundir o desplazar a través de la red con un requerimiento energético menor y por lo tanto permiten formar aleaciones y permiten mejorar o modificar las propiedades de la aleación o material base. En esta situación, la presencia del hidrógeno se establece como un átomo por cada 240 átomos de hierro. Y por la presencia de este átomo de carbono, que no es que quede holgadamente, algunas veces interfiere y por ello modifica el parámetro de red de la red base de hierro y ahora tiene un valor por la presencia del hidrógeno de 0.36 nanómetros. Calculemos la densidad. Para calcular la densidad, pues vamos a hacer uso de la misma ecuación, solo que ahora la vamos a adaptar a esta situación en particular, de una sola vez. Ya no voy a ir
con todo, sino que de un solo. Densidad de la aleación hierro-hidrógeno. Número de átomos de hierro por la masa atómica más el número de átomos de hidrógeno por su masa atómica, dividido por el producto de la constante de Avogadro y el volumen de la celda unitaria. Ahora identifiquemos qué datos conocemos y qué datos vamos a deducir. Comenzamos con las masas, como lo hemos hecho con los ejercicios anteriores. Las masas las obtenemos de la tabla periódica. Seguimos con el número de Avogadro, que es una constante. El volumen de la celda unitaria está relacionado al arreglo. Como es un arreglo base de hierro FCC, pertenece al sistema cúbico y por lo tanto el volumen es igual a parámetro de red al cubo. Puedo observar ahora que tengo dos incógnitas, el número de átomos de hierro y el número de átomos del hidrógeno. Y es aquí donde aplico los conceptos asociados al defecto intersticial. Veamos las imágenes que tenemos a la izquierda. Los sitios intersticiales pueden ser de diferente tipo dependiendo del grupo de átomos en el que se formen. Vimos en clase que son octaédricos cuando forman un rombo y este rombo se origina a partir de 6 átomos. Aquí vemos los 4 átomos de este plano y los vértices. Ahí tenemos el rombo. Entonces, donde estoy posicionando el puntero, esa esferita morada, es el sitio intersticial, que esto es un hueco a donde se puede acomodar un átomo pequeño. Pero también estos sitios se pueden formar de arreglos de 4 átomos que nos forman una pirámide o tetraedro. Es esta posición que estoy marcando ahora. Entonces, existen estas posibilidades de formación de sitios intersticiales en la estructura FCC. Pero como podemos ver, un intersticio añade átomos a la estructura, aumenta la masa de la celda unitaria. No sustituye, no deja un hueco, sino por el contrario, ocupan esos huequitos entre los átomos normales de la celda. Por esa razón, la cantidad de átomos de la celda permanece inalterable. Y en este problema, si la red base es una estructura FCC, quiere decir que hay 4 átomos. Entonces, este valor será de 4. ¿Cuál es entonces la cantidad de átomos de hidrógeno? Aquí podemos hacer distintos planteamientos. ¿Lo vamos a calcular a escala de celda unitaria o lo vamos a calcular en los 240 átomos que se toman como parámetro?
Cualquiera de las formas en que planteemos la solución nos conducirá a la misma respuesta. Lo vamos a plantear entonces de ambas formas y vamos a comenzar utilizando el concepto de celda unitaria. En la densidad de la celda unitaria de hierro-hidrógeno tendremos número de átomos de hierro por la masa atómica del hierro más el número de átomos de hidrógeno por la masa atómica del hidrógeno. La constante de Avogadro y el volumen de la celda unitaria. Ya dijimos que el número de átomos de hierro es igual a 4. ¿Cuál es el número de átomos de hidrógeno? Voy a plantear la relación que establece el enunciado del problema. Nos dice que hay un átomo de hidrógeno por cada 240 átomos de hierro. Entonces, en estos 240 átomos de hierro, ¿cuántas celdas unitarias hay? ¿Cómo lo determino? A lo mejor lo pueden hacer ustedes ya directamente, hacen la división, lo entienden. Pero si no, hacemos lo siguiente. Establecemos la relación. Que en una celda unitaria hay 4 átomos de hierro. En 240 átomos, ¿cuántas celdas unitarias hay? Y de acá, despejo que X es igual a 60 celdas unitarias. Puedo establecer esta relación debido a que es un orden de largo alcance. Entonces, quiere decir que hay un átomo de hidrógeno por cada 60 celdas unitarias. Y esta proporción ya nos resulta similar a la que planteamos en el primer problema. Si hay un átomo de hidrógeno en un conjunto de 60 celdas unitarias, en una celda unitaria, ¿qué fracción le corresponde de hidrógeno? Y X va a ser igual a 1 sobre 60 átomos de hidrógeno. Esta es la cantidad 0.0167 átomos de hidrógeno. Sabemos que el átomo no se puede dividir, pero se establece esta proporción para distribuir el efecto en todas las celdas unitarias que existen en el material, o por lo menos en esa región.
Entonces, no es que esto se cumpla, sino que es una manera de expresarlo. Ahora podemos completar nuestra ecuación. La densidad de la aleación hierro-hidrógeno va a ser igual a los 4 átomos de hierro por su masa, 55.847, más 0.0167 átomos de hidrógeno por su masa, 1.0079, dividido por la constante de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23, y multiplicado por el volumen, que es el parámetro de red, 3.6 por 10 a la menos 8, porque son 0.36 nano, y esto al cubo. El parámetro es 0.36 nano. Y recordemos que esto es 10 a la menos 9. De aquí, operando, obtenemos una densidad de 7.95 gramos por centímetro cúbico. Y este es un método de resolver este problema. Gracias por la respuesta, Juan Gilberto. Y vamos a modificar esta solución, pero ahora considerando los 240 átomos de hierro. Vamos a considerar esto. ¿Cómo se afectaría esta ecuación? ¿Cómo se afecta? La vamos a copiar. Otra solución. Densidad es igual a número de átomos de hierro por la masa atómica del hierro más el número de átomos de hidrógeno por su masa atómica sobre la constante de Avogadro y el volumen de la celda, el volumen, vamos a dejarlo así como volumen. Entonces, cuando nosotros calculamos la densidad a escala de celda unitaria, pues es el volumen de la celda unitaria. Pero también lo podemos calcular a una escala mayor. Entonces voy a borrar esto de aquí. Y lo dejaré como volumen. Si hay 240 átomos de hierro, esta es la red base. Son 60 celdas unitarias. Entonces, la densidad sería número de átomos de hierro, pues 4. Es una estructura FCC. La masa del hierro, 55.847. Más, ¿cuántos átomos de hidrógeno? En este caso, dice que hay un átomo por cada 240 átomos de hierro. Aquí lo voy a considerar completo. Por la masa, 1.0079. La constante de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23. Y ahora el volumen. Si estoy considerando las 60 celdas,
el volumen tiene que ser el de las 60 celdas unitarias. Y esta es la modificación que tiene que hacerse a la ecuación y obtenemos una respuesta similar a la que hemos obtenido previamente. Ya sea que trabajemos a escala de celda unitaria o que lo hagamos en una proporción mayor, la respuesta será la misma. Aprovecho para preguntar si hay consultas, si hay dudas sobre la solución del tercer problema o sobre las soluciones de los problemas 1 y 2. ¿Sí, Marlon?